una caricatura política que de repente incendia las redes, un comentario satírico que desata una tormenta, o esa opinión durísima sobre una política pública. Son situaciones que vemos, vamos, todos los días, y siempre acaba saliendo la misma pregunta. ¿Pero esto se puede decir? ¿Dónde está la línea entre ser libre de expresarte y, bueno, pasarte de la raya? Pues hoy vamos a meternos de lleno en ese jardín. Tenemos sobre la mesa un análisis muy detallado de la libertad de expresión y sus límites constitucionales. La idea es entender el manual de instrucciones, por así decirlo. Entender cuándo una opinión está protegida y cuándo, muy excepcionalmente, puede tener consecuencias. Y es que el punto de partida es fundamental, ¿eh? Las fuentes que manejamos insisten mucho en que la libertad de expresión no es un derecho más. La definen como la piedra angular de cualquier democracia. La piedra angular. Sí, porque sin un debate abierto, que a veces es bronco, no hay pluralismo, no hay control al poder, no hay progreso. Por eso, por defecto, siempre se le da la máxima protección posible. O sea, que en caso de duda, la balanza se inclina siempre a favor de que la gente pueda hablar. Exactamente. De hecho, fíjate, todo el sistema se puede resumir en una regla de oro que aparece en los documentos y que es potentísima. La censura previa está prohibida. La responsabilidad ulterior se prueba. Me gusta. Suena a deja que la gente hable y luego ya veremos si hay que pedir cuentas. Pero vamos, solo si hay pruebas clarísimas. A ver, vamos a desgranar esa idea. Lo primero es lo primero. ¿Qué tipo de cosas protege exactamente este derecho? Porque imagino que no son solo las opiniones amables con las que todas estamos de acuerdo. En absoluto. Protege ideas, opiniones e informaciones, por cualquier medio que te imagines. Y el texto es muy explícito al decir que esto incluye expresiones que pueden ser incómodas, críticas, chocantes o impopulares. O sea, las que molestan. Vamos, que está diseñado precisamente para proteger el discurso que molesta al poder o que desafía a la mayoría. Esto cubre desde el discurso político, que tiene la protección más alta de todas, hasta la creación artística o la sátira. Que son fundamentales para la crítica social. Justo. Has mencionado opiniones e informaciones. En el debate público a menudo se mezcla todo, pero la fuente que tenemos dice que son cosas muy distintas, ¿verdad? Es una distinción crucial. Una opinión es un juicio de valor. Si un crítico dice, esta película es un desastre, está totalmente protegido. Claro, es su opinión. Exacto. A una opinión no se le exige ser verdadera. Es subjetiva. Pero la información... la información es otra cosa. Si un periodista afirma, el director se gastó el presupuesto de la película en fiestas, ahí no está opinando. Ahí está afirmando un hecho. Eso es. Y a la información no se le exige ser una verdad absoluta e infalible, pero sí se le exige diligencia. ¿Y qué significa exactamente ser diligente? ¿Hacer los deberes? Pues sí, básicamente es eso. No significa ser perfecto, pero sí demostrar que has hecho un esfuerzo razonable por contrastar lo que publicas, que has hablado con varias fuentes, que has intentado contactar con la persona implicada para que dé su versión. Entiendo. En definitiva, que no has lanzado un rumor a la ligera. Es una salvaguarda contra la desinformación malintencionada. Vale, entendido. Protege casi todo, sobre todo lo que pueda resultar incómodo. Pero esa regla de oro que mencionaste al principio hablaba de una prohibición total, absoluta, de la censura previa. Eso suena muy, muy tajante. ¿De verdad no hay ninguna excepción? Ninguna. La censura previa es cualquier medida, venga de donde venga, que impida que una idea se difunda antes de que llegue al público. Puede ser una autorización que haya que pedir, una orden para retirar un libro, bloquear una web, cualquier barrera previa. Y es inamovible. En esto, el marco constitucional es una muralla. La censura previa es inconstitucional, siempre. No se puede justificar ni por los motivos más nobles. Pero, a ver, se me ocurren un par de cosas. Cuando vamos al cine, hay una calificación por edades, y en la tele hay programas que solo se pueden emitir en ciertas franjas horarias. ¿No es eso una forma de control previo? Es la pregunta lógica. Y parece una contradicción. Pero el análisis deja claro que no lo es. Son lo que podríamos llamar excepciones aparentes. La calificación por edades no te prohíbe ver la película, solo informa. La película se estrena igualmente. Vale, es informativo. Y las franjas horarias son una regulación técnica para proteger a la infancia, pero el programa se emite, no se prohíbe. La clave es si la medida impide que la idea circule. Si la respuesta es sí, es censura. Exacto. Si solo la ordena o informa sobre ella, no lo es. Vale, la primera parte de la regla de oro queda clara. Prohibido prohibir antes. Pero esto nos lleva de cabeza a la segunda parte.
La responsabilidad ulterior se prueba. O sea que después de hablar, sí que puede haber consecuencias. No es un cheque en blanco. Para nada. La Constitución no protege el derecho a difamar, a calumniar o a incitar a la violencia. Lo que dice es que si alguien cree que una expresión ha dañado sus derechos Su honor, su intimidad. o ha cruzado una línea roja, como la incitación al odio, tiene que demostrarlo. Y para que un juez pueda imponer una sanción, no basta con que alguien se sienta ofendido. Se tiene que pasar un filtro, un test constitucional muy riguroso, para asegurarse de que no se está castigando una crítica legítima. Pues vamos a usar ese test. Imaginemos un caso práctico, para que no sea tan abstracto. Pongamos, no sé, un bloguero local que publica en sus redes un artículo muy duro acusando a un concejal de urbanismo de corrupción. Y se basa en rumores y un par de documentos que no ha podido verificar del todo. El concejal se querella. ¿Cómo aplicamos el test? Perfecto. El primer paso del test es preguntarnos qué tipo de discurso es este. En este caso, es una crítica sobre un asunto de interés público y dirigida a un cargo público. Por tanto, es discurso político. Y eso significa que goza de la máxima protección. Máxima. Y que el concejal, por ser un personaje público, tiene que aguantar un nivel de crítica mucho mayor que un ciudadano de a pie. Bien. Paso 1, superado. Paso 2. ¿Hubo censura previa? No. El bloguero publicó su artículo sin que nadie se lo impidiera, así que seguimos adelante. Paso 3. ¿La querella del concejal busca una finalidad legítima? Sí, en principio sí. El concejal alega que se ha dañado su derecho al honor, y proteger el honor es una finalidad legítima reconocida. No es una excusa vaga como proteger el orden público. Justo. Así que, de momento, la querella sigue en pie. Vale, vamos al cuarto paso. La idoneidad. ¿Es una querella una medida adecuada para reparar ese supuesto daño al honor? Podría serlo. Pero aquí es donde llegamos al quinto paso, que para mí es el corazón del asunto, la necesidad. Y la pregunta clave es, ¿existía una alternativa menos dañina para la libertad de expresión que una querella penal o una multa gigantesca? Claro. Por ejemplo, ¿no podría el concejal haberle exigido al bloguero que publicara una rectificación con su versión o simplemente haber publicado él mismo un desmentido? Exacto. El documento habla de los remedios preferentes. Antes de recurrir al castigo, el sistema te obliga a explorar vías que fomenten más el debate. La rectificación, la réplica. Combatir la palabra con más palabra. Eso es, no con el silencio de una sanción. Hay una máxima en la fuente que es potentísima. Si el daño se corrige con palabra, no sanciones con castigo. La multa o la cárcel son siempre el ultimísimo recurso. Y aun si llegáramos a ese punto, queda un último filtro, ¿no? La proporcionalidad. El paso final y definitivo. Aquí la pregunta es, de acuerdo, imaginemos que la información del bloguero era falsa y no fue diligente. Pero una multa de, digamos, 50.000 euros, ¿es proporcionada? Uf. El beneficio de restituir el honor del concejal justifica el tremendo golpe a la libertad de expresión. Y aquí es donde entra el concepto más importante de todos, el efecto inhibidor, o chilling effect. El efecto de enfriamiento, que suena a que se te quitan las ganas de volver a hablar. Precisamente. Una sanción desproporcionada en este caso no solo afecta al bloguero, envía un mensaje a toda la comunidad. El resto de vecinos, periodistas o activistas, al ver lo que le ha pasado podrían pensar, mejor no me meto en líos y no investigo al ayuntamiento. Y se autocensuran por miedo. Exacto. Y ese enfriamiento del debate público, ese silencio por miedo, es un daño terrible para la democracia, mucho mayor que el posible daño al honor de un político. Es potentísimo. El miedo le gana al debate. Entonces, aplicando este test, lo más probable es que una querella así no prosperase, o que como mucho acabase en una rectificación. Correcto. A no ser que se probara una malicia evidente y un daño real y gravísimo. La balanza se inclinaría a proteger la expresión, incluso si fue errónea o injusta. Todo esto nos lleva a un terreno que hoy es el campo de batalla principal: Internet y las redes sociales. ¿Cómo se aplica todo este marco constitucional cuando quien decide lo que se ve o no se ve no es un juez, sino el algoritmo de una plataforma? Es la gran pregunta del siglo XXI. Lo primero que aclara la fuente es que,
Twitter, Facebook o YouTube no son el Estado, son empresas privadas con sus propias normas de uso. Por tanto, si Twitter le cierra la cuenta a nuestro bloguero, técnicamente no es censura previa en el sentido constitucional, porque no lo hace el gobierno. Pero en la práctica, el efecto es el mismo, ¿no? Su voz desaparece de la plaza pública digital. Ahí está la complejidad. Aunque no sea el Estado, el documento advierte de dos cosas. Primero, si un gobierno presiona a esas plataformas para que retiren contenido crítico, Ajá. esa presión sí puede ser una forma de censura encubierta. Y segundo, que dado que estas plataformas son en la práctica las nuevas plazas públicas, se les exige que sus procesos de moderación sean transparentes, proporcionales y que permitan recurrir. Que no pueden actuar como tiranos digitales. Eso es. El debate es si sus normas privadas pueden ser más restrictivas que los estándares constitucionales que protegen la democracia. O sea que si la norma de una plataforma prohíbe la sátira hiriente, por ejemplo, podría estar limitando un tipo de discurso que la Constitución protege con especial intensidad. Exactamente. Y ese es un conflicto que, bueno, está lejos de resolverse. ¿Debe prevalecer la libertad de empresa de la plataforma o la función cuasi pública que ejerce en el debate? Es una de las grandes tensiones de nuestro tiempo. Para ir cerrando el análisis, el documento que manejamos termina con una especie de lista de errores fatales, como unas banderas rojas que nos avisan de que una restricción es casi seguro inconstitucional. ¿Podríamos repasarlas? Claro, son como las trampas en las que no hay que caer. El primer error fatal es tratar una expresión que simplemente es incómoda, ofensiva o de mal gusto como si fuera ilegal. Lo ofensivo no es ilícito. No por definición. El segundo es sancionar opiniones como si fueran hechos, exigirle a un juicio de valor que sea verdadero. Un tercer error, que ya hemos comentado, es saltar directamente a la sanción sin haber explorado antes alternativas como la réplica. ¿Y el último? Y el último, y quizá el más grave, es ignorar el posible efecto inhibidor que la decisión puede tener sobre el resto de la sociedad. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con la esencia de todo esto, con la estrategia que hay detrás de este sistema, ¿cuáles serían las ideas fuerza? Yo diría que son tres. La primera, la libertad de expresión siempre juega con ventaja. Se presume que está protegida, y quien quiera limitarla tiene que cargar con todo el peso de la prueba. Es una cuesta arriba muy empinada. Vale. La segunda, la censura previa es una línea roja que no se puede cruzar jamás, bajo ningún pretexto. Y la tercera, las consecuencias o responsabilidades posteriores son la excepción, no la regla, y solo se aplican tras superar un test extraordinariamente exigente. Es un sistema diseñado para que haya más debate, no menos, incluso asumiendo el riesgo de que a veces ese debate sea, bueno, desagradable. Justo. La filosofía que hay debajo es que el remedio contra las malas ideas no es la censura, sino más ideas, más debate. Por eso la conclusión de la fuente es rotunda, y creo que resume todo lo que hemos hablado. La responsabilidad se prueba, no se presume. Hemos visto el marco que protege el debate público de la interferencia del Estado, pero esto nos deja con una reflexión final que me parece ineludible. ¿Qué pasa cuando los grandes árbitros de la conversación global ya no son los Estados, sino un puñado de plataformas tecnológicas? Si sus normas de uso privadas, aplicadas por algoritmos opacos, se convierten en la ley de facto que decide qué voces se oyen y cuáles se silencian, ¿qué le ocurre a ese vibrante y a veces caótico debate democrático que este derecho fundamental en el fondo busca proteger?